nos compete en esta noche es la lección número 5, entender la tentación. Amadas hermanas, una mujer de fe llega a ser fuerte, llega a ser fortalecida gracias a sus pruebas, gracias a sus dificultades y gracias también a las tentaciones por las que pasa. Porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, se ve obligada a caer, se ve obligada a buscar apoyo en otras personas, pero también se ve obligada a ir a la fuente de amor, a ir al consuelo, a ir a donde puede obtener sus fuerzas, que es en Dios, y donde puede permanecer firme, puede permanecer de pie, puede fortalecerse y puede salir triunfante de las pruebas, de las tentaciones y de las dificultades. Así que podemos preguntarnos, ¿quieres una fe más fuerte? ¿Deseas crecer hasta convertirte en una mujer de fortaleza extraordinaria? Bueno, entonces vamos a Santiago. Él nos enseña acerca de la importancia de entender la tentación. Cabe recordar que semanas anteriores hemos podido aprender de cómo Dios permite los desafíos especiales en la vida de cada creyente con el propósito de hacer crecer su fe. Y Santiago nos enseña sobre este tema fundamental, la verdad acerca de la tentación. Estamos conscientes de que van a venir diversas pruebas, dice en Santiago versículo 2. Es decir, va a haber variedad de pruebas y van a haber multicolores de pruebas. Santiago nos señala que también tendremos tentaciones. Sin embargo, Santiago les dice a sus lectores que deben estar conscientes de dónde no viene esa tentación. Por eso leemos el versículo de Santiago 1:13 y dice, cuando alguno es tentado, eso quiere decir que habrá tentación, que vendrán tentaciones a nuestra vida, que son distintas a las pruebas. Las pruebas son puestas por Dios para que sus hijos puedan confiar en Él, crecer, aprender y depender de Dios. Pero en este punto, Santiago dejó bien claro que Dios no es el que tiene, pero sí habrán tentaciones. Cuando alguno es tentado, entonces, ¿qué dice Santiago? No diga, no exprese que es tentado de parte de Dios. Y por dos razones bien claras, porque Dios nunca prueba a los hombres con el mal. Nunca prueba a los hombres con el pecado. Por eso Santiago declara enfáticamente que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco Dios tienta a nadie. Pero podemos decir, pero Jesús fue tentado y está escrito en la Biblia que Jesús fue tentado. Voy a explicar brevemente sobre ese punto. Hasta donde podemos entender, podemos decir que Jesús no experimentó el mismo proceso psicológico de ser tentado como lo experimentamos nosotros, los humanos. En la tentación de Cristo, Satanás sí proveyó el estímulo externo, un estímulo que no encontró apoyo en el corazón de Jesús. No había en Jesús un estímulo interno que lo incitara a cooperar con el tentador. Con todo, la tentación sí fue real, pero el Señor no sintió esa necesidad de pecar.
Jesucristo sintió las necesidades físicas que se presentaban, pero él estuvo consciente todo el tiempo de que Satanás lo estaba incitando a satisfacer la necesidad. Supo que debía resistir al tentador y también salió victorioso de la tentación. Su tentación ocurrió para probar que aún en su humanidad él no iba a pecar. Por consiguiente, Dios no puede ser tentado y tampoco él tienta a nadie. Entonces, podemos preguntarnos, ¿quién es entonces responsable de nuestra tentación o de que nosotros seamos propensos al mal? ¿Qué hace que nosotros pequemos? Bueno, alguien pueda decir, hermana, pero usted está diciendo, acaba de decir que Satanás es el tentador. Sí, es cierto, pero también Santiago nos hace esa aclaración. En Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado. Es decir, cada uno en su humanidad, en su individualidad, es tentado de distintas maneras también. Es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esta es una declaración bien específica que nos hace Santiago. Así como cada uno de nosotros tenemos huellas digitales diferentes, cada uno de nosotros también tiene una naturaleza moral diferente. Y Santiago nos dice que de nuestra propia concupiscencia, es decir, de suya de usted, podríamos decirlo de alguna manera, es un posesivo, es de su propiedad y encima dice de su propia. Propia es que le pertenece, que lo caracteriza. Así es que de su posesión, de sus características, y viene la palabra concupiscencia, ¿qué? Concupiscencia, su deseo, de esa naturaleza personal, de esa naturaleza interna, nos dice Santiago, que es atraído, que usted tiene una fuerza que le lleva a hacer algo, es atraído y es seducido también. En el caso del hombre, incluyendo a los creyentes, primero aparece una voz tentadora, un susurro externo, que sí puede Satanás hacerlo, que le está incitando al pecar. Pero también experimenta ese deseo interno, la concupiscencia que se le llama, que le empuja a ceder a la tentación y de aceptar la insinuación de Satanás. Así que en el caso del hombre, los deseos son los que lo arrastran y lo seducen. Pero podemos decir que Santiago nos dice cuál es la fuente de la tentación entonces. Efectivamente, concupiscencia. Mejor no me fui al diccionario, hermanas, para ver qué significaba y así darles un poquito más de amplitud al tema. Es sentir deseos no gratos a Dios. Y de acuerdo con la etimología de esta palabra, se refiere a ser propensos naturalmente, los seres humanos, a mantener relaciones sexuales y a partir de ahí obrar al mal. Como consecuencia del pecado original, nosotros estamos propensos a pecar. Otro autor decía que es el apetito desordenado de los placeres deshonestos, es decir, no hay orden y tenemos deseo de placeres deshonestos. Es un anhelo, es un deseo incontrolable, dice, de las personas. Y él es el que los atrae hacia el pecado. Así es que en pocas palabras le coloqué que son malos deseos. Pero no todas tenemos los mismos malos deseos. Una persona puede ser tentada a hablar de los demás o a hablar de más de lo que no debe hablar o hablar exageradamente de algo.
Otra persona puede ser atraída por las impurezas sexuales. Otras personas pueden ser atraídas por los malos hábitos. Por ejemplo, el hecho de hablar por teléfono más tiempo del que debe o sumergirse en las redes y olvidarse que tiene algo más que hacer. Otros pueden tener el mal hábito de comer demasiado o de comer lo que no debe comer y no cuidar su salud. Otros pueden ser de que su concupiscencia o los malos deseos sean los malos pensamientos, andar pensando mal de todos los demás o generar en su mente situaciones que no deben ser o que no agradan a Dios. Otro puede ser que sea ver televisión, ver programas que no edifican. Ahora, hermanos, no solo la juventud, sino también nosotras, estamos siendo bombardeadas por la tecnología y de sumergirnos en ese mundo. Pasan tantos programas, tantas series, hay tantas opciones a quedar ligado, flechado, que tenemos que tener cuidado de cuál es ese anhelo, ese deseo que puede haber en nuestro corazón que nos traiga a pecar. En una ocasión hablaba con una joven, por supuesto que no es de las que de la iglesia, y decía, es que miré una serie y esa serie me llevó, creo que tenía no sé cuántas temporadas, no recuerdo. Imagínese, dice, miré 6 capítulos en el día. ¿Y cuánto dura cada capítulo? Bueno, dura alrededor de 1 hora, 1:10. Entonces, haciendo cuentas, hermana, 7 horas mirando una serie. Por ejemplo, ¿verdad? Son deseos que lo llevan a no aprovechar bien el tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada uno puede ser tentado de distinta manera. Cada uno tiene que tener cuidado en la tentación que se le está provocando. Y todo esto radica en el problema que nosotros llevamos. Nosotros llevamos una vieja naturaleza con la cual día a día luchamos y tenemos que salir victoriosos, porque podemos salir victoriosos porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces volviendo, dice, esos malos deseos nos atraen. Y como ya dijimos, es una fuerza que tiene una cosa para atraer a otra, dice, y hacer que se le acerque. Esa es la atracción. Pero también dice en Santiago 1:14 que también seduce. Y la seducción es un acto que consiste en inducir o persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento. Así es que la concupiscencia, dice, atrae, los malos deseos atraen y seducen. Es como ponerle una carnada, ¿verdad? Cuando se va a pescar, ponerle una carnada, un cebo para que caiga el pescado. Esa es la seducción. ¿Y quién hace eso? Nuestros malos deseos. Nos pone esa piedrecita ahí para que podamos caer. De todo esto, no es un evento que se dé en un solo acto, hermanas. Eso sí, el pecado es progresivo, es un proceso. El versículo 15 nos dice acerca de esto. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, ¿qué dice? Siendo consumado, da a luz a la muerte. Así de sencillo, hermanos. Nos podemos traer a la muerte. Así es que puede ser de que alguien, la palabra de Dios misma, le esté diciendo, no, no lo haga. Y hay definitivamente en ese proceso de que usted caiga en el pecado, hay personas
hay situaciones. La palabra misma del Señor hablándonos todos los días nos dice, no abras esa puerta. No la abras. Hay personas que han pasado por la misma situación que le está trayendo a usted y que le dice, yo pasé por esto y te digo, no lo hagas. Y está la tentación latente y está el pecado listo para, como dice ahí, para ser concebido. Entonces, nuestras pasiones son las que, aunado a la tentación, nos lleva al pecado. Y automáticamente, hermanas, cuando pasa eso, el pecado es consumado y da a luz, dice ahí, a la muerte. Interesantes palabras. Va en progresión. El esquema de la progresión del pecado. El apóstol Santiago utilizó una palabra interesante en la primera frase de este versículo. Dice, entonces la concupiscencia, la pasión, después de que ha concebido, da a luz, ¿verdad? Nace a la vida el pecado. Y ese pecado también nos conduce directamente a la muerte. También usa la palabra interesante Santiago de decir la muerte, nos lleva a la muerte. Y la Biblia menciona 3 clases de muerte. Existe la muerte física que llega a todos los seres humanos y de esa nadie se salva, la estamos esperando. Algunos decimos que no venga pronto, queremos todavía ver tantas cosas maravillosas. Pero también está la muerte espiritual, que es la condición del hombre perdido. Sí. También, en esta muerte espiritual, están aquellos que no han reconocido al Señor, están muertos en delitos y pecados, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1. Y finalmente, está la muerte eterna, que es el destino de la persona que muere como no creyente. Así que lo principal que debemos saber de esto es que la muerte significa separación. Para un creyente significa que cuando el pecado ha nacido a la vida o la ha concebido él o la persona, se convierte en una acción y eso nos lleva a una separación de la comunión o del compañerismo que teníamos con Dios. Esa amistad se rompe con el Señor y se produce una separación. El apóstol Juan, en su primera carta, nos habla en el capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así es que no podemos tener comunión con Dios y permitir que el pecado actúe continuamente en nuestra vida. Y para todo esto, Santiago, aún en el versículo 16, nos da un consejo. Y nos dice, amados hermanos, miren el cariño con el que trata Santiago. Recordemos que Santiago era hermano de Jesús. Amados hermanos míos, dice todavía en posesivo, con cariño, trata, no erréis. La palabra que utilizó, no erréis, significa que no divague, no se desvíe, no vague de un lado para otro pensando que no va a haber consecuencias del pecado cometido. La persona que tiene el hábito de pecar continuamente, hermanas, podemos decir en definitiva y categóricamente que nunca tuvo una línea de comunión con Dios. Nunca ha nacido espiritualmente de nuevo. Porque lo que sí podemos decir, hermanas, que cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, el pecado, cuando se comete o se está cometiendo el pecado, produce dolor. El Espíritu Santo redarguye y nos dice, estás en pecado. Así es que, hermanas, podemos ver en estos 3
en estos versículos cómo es que Santiago nos dice quién no es el responsable de nuestros pecados, quién sí es el responsable de nuestros pecados y la progresión del pecado. Y entonces que estemos alertas también para no pecar. Podemos ver entonces algunas historias para analizar la respuesta a las pruebas, a las dificultades y a las tentaciones que pasaron algunos personajes bíblicos. Empecemos con Eva y Adán en Génesis 3 del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Gracias, hermana. En este pasaje podemos observar cómo el pecado fue en progresión con respecto a Eva. Hermana Thais leyó en Génesis 3, versículo 6. Dice que en primer lugar la mujer vio, ¿verdad? Entró por los ojos, vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Observen ustedes, definitivamente yo creo que ese árbol sí era hermoso, porque todo Dios lo había hecho bueno. Pero ella lo vio primero y dice que tenía buen aspecto y era deseable, ahí viene la codicia, ¿verdad? Deseable para adquirir sabiduría. ¿Cuál fue el segundo paso? Entonces, progresivamente, no solo lo vio, hubiésemos dicho, si Eva solo lo hubiera visto y hubiese dado la vuelta y se hubiera ido, otra historia estaríamos contando. Pero el pecado es progresivo. Así que Eva dio un segundo paso y tomó de su fruto. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiera dejado solo ahí y en lugar de seguir lo tira y sale corriendo pensando que físicamente era un fruto? Y luego va progresivamente y sigue deleitándose en los deseos propios más la tentación y comió. Delicioso. Pero ¿saben qué? Eva no se quedó solo ahí. Arrastró también a su esposo y dice luego,
Luego le dio a su esposo, pero ¿por qué las mujeres tenemos que convidar y compartir? No, todo para uno, hermanas. ¿No? Queremos que los demás también, ¿verdad? Luego le dio a su esposo. ¿Y qué hizo Adán? Adán hubiese dicho, no, mujer. Pero nosotras tenemos una habilidad de persuasión también, hermanas, que tenemos que cuidar. Yo usualmente digo, tenemos un poder maravilloso las mujeres y con ese poder podemos construir como podemos destruir. Y en este caso, Eva destruyó. ¿Y qué hizo su esposo? También comió. Así es que el pecado atrajo a Eva, la sedujo y Eva pecó. Pero veamos las reacciones posteriores. Entonces, Dios viene a hablar con ellos, dice el pasaje, e interroga a Adán. ¿Y qué responde Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así es que él no era responsable ni se quería ser responsable de su culpabilidad, no quería asumir la responsabilidad de su decisión. No se hace responsable y le traslada a alguien más la culpa. No sé por qué a veces me suena eso. Luego Dios interroga a Eva. ¿Y qué responde Eva? ¿A quién culpó Eva? Y dijo la mujer, no fue mi deseo, no fue que a mí me gustara, no fue que a mí me atrayera. Dijo, la serpiente me engañó y comí. Y ciertamente, hermanas, nosotras las mujeres tenemos que tener cuidado, porque al nosotros no estar conscientes de nuestra concupiscencia, de nuestros malos deseos, podemos ser seducidas fácilmente por el pecado. Tenemos que estar conscientes de eso y claras. Nosotras las mujeres también solemos ser muy románticas. Yo creo que aquí no hay una que no le haya gustado alguna vez alguna película romántica. Nos unimos en eso. ¿O por qué las mujeres ven novelas? Porque son románticas, porque piensan que ese es el amor y así, todo romántico, y los hombres tienen que ser así soñados y tienen que decirle palabras bonitas, pero la realidad es diferente. Algunos hombres, esposos, son románticos, otros no, otros demuestran su amor con acciones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le digo a mi esposo, a mí no me importa que no me digas palabras bonitas, pero si una tarde quieres que yo me sienta amada, lava los trastos, ¿verdad? Una acción así re bonita. Entonces, hay distintas formas, pero la mujer puede ser seducida en esa área. Por eso, cuidemos nuestros oídos, a quién le prestamos atención. Al televisor, al teléfono, a una palabra de otra persona. Tenemos que tener cuidado. Eso pasó con Eva y con Adán. Y entonces ellos no aceptaron su responsabilidad y se la trasladaron del uno al otro hasta que llegó a la serpiente y teológicamente llegó a Dios. Veamos otro pasaje, otra historia, hermanos. Éxodo 32, 19, 24. Ajá. Sí, dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las lanzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Gracias, hermana Eli. ¿Cuál fue la respuesta de Aarón? Observemos ahí. Yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo.
y diéronmelo y échelo en el fuego. ¿Y qué cree usted, Moisés? ¿Qué crees, hermanito? Pues salió de ahí el becerro. ¿Era cierto lo que estaba diciendo Aarón? Vean esa excusa. Vean la increíble cantidad de excusas que podemos inventar cuando cedemos a una tentación. Aarón era el sacerdote y tenía que cuidar la comunión del pueblo con Dios. Y cedió a la tentación y Moisés le está diciendo, ¿qué te ha hecho este pueblo para que tú le hayas traído tanto mal? Y él dice, no, la culpa no es mía. Si mira, yo eché al fuego los aretes y todo y salió este becerro. Pero si me ayuda, hermana Eli, y buscamos la verdad. Éxodo 32:4, ¿qué nos dice? Ajá, dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Gracias, hermana Eli. ¿Quién fue el que hizo el becerro? Dice, Aarón mismo lo esculpió, él lo hizo, pero a Moisés que le dijo, salió este becerro de lo que yo eché al fuego. Veamos también el versículo 35 de ese pasaje, hermana Eli. Sí, dice, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Ven? Dios, las consecuencias que tuvo fue para el pueblo, pero ahí también dice que quien hizo el becerro fue Aarón. Y así, Aarón también se excusó y él no reconoció que él había hecho el becerro, sino que salió del fuego, así de sencillo. Hermanos, podemos decir muchas excusas o muchas acusaciones para evitar nosotros tomar la responsabilidad. Pero ¿cómo debemos responder ante los tres desafíos, ante las pruebas, las dificultades y las tentaciones? Hay respuestas equivocadas, pero también hay respuestas correctas. Respuestas equivocadas podemos culpar a otro en nuestro afán de protegernos. Podemos decir, no pude evitarlo. Podemos decir, todo el mundo lo hace, pero si fue un error pequeñito, nadie es perfecto. ¿Por qué me están pidiendo a mí que yo no lo haga si pues un errorcito? Yo no sabía que estaba mal. ¡Ay! El diablo me llevó a hacerlo. Fui obligado yo por mis amigos. Y es fantástico, hermanas, que hasta podemos culpar hasta las cosas. El reloj no sonó, por eso yo llegué tarde a la cita, a la escuela, a la reunión. El auto no arrancó, por eso no pude pasar a buscarte. El gato se comió la dona, yo ni vi. O la excusa de Aarón, el becerro salió del fuego. Así podemos responder de manera equivocada cuando cometemos un pecado. Podemos excusarnos, podemos culpar a otro, pero debemos hacernos responsables también y conocer cuáles son las tentaciones que nos acechan. Conocer nuestros malos deseos, es importante que estemos conscientes de quiénes somos. Hubo una vez una enseñanza que me quedó muy grabada y el pastor decía, todos, creo que fue un maestro, todos tenemos un potencial asesino dentro de nosotros. Yo decía, eso ya es demasiado. Pero sí, todos tenemos un potencial pecador dentro de nosotros. Y así es. Pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? La respuesta también correcta frente a las tentaciones, Santiago nos las deja claras. En estos versículos donde se habla del tema del pecado y la tentación, Santiago nos dice también
cómo podemos actuar, cómo podemos estar conscientes de que si no podemos culpar a Dios, de que si no podemos culpar a Satanás, debemos asumir nuestra responsabilidad. Debemos saber que estamos propensos todo el tiempo a pecar, es cierto, pero también debemos tener cuidado con nuestros propios deseos. Debemos estar conscientes que los deseos sin freno, que los deseos desenfrenados, ¿verdad? Así, haciendo énfasis, conducen al pecado. Y que a su vez, estos deseos desenfrenados, ya concebidos con la tentación, también nos conduce a la muerte. Entonces, debemos identificar nuestros deseos pecaminosos, tenerlos bajo control y, hermanas, cortarlos de raíz. Cualquiera que sea, debemos cortar de raíz. Eso es lo más práctico. Me quedé admirada en una ocasión donde un amigo me dice, y yo le digo, mira, tienes Facebook, ¿verdad? Cuando muy salió y cuando nos estábamos adentrando a ese mundo, dice, mira, sí tenía, pero me quitaba mucho el tiempo. O sea, no podía controlarme, tenía que estar verificando que quién había publicado, que qué se había publicado, y era demasiado para mí. No podía controlar el no entrar, así es que lo quité, porque eso no me beneficiaba. Y me pareció interesante porque cortó de raíz la tentación que le estaba acechando. Observemos en esta historia una situación en la que este personaje no puso en control a la tentación. Este pasaje, esta historia se encuentra en Josué 7, y no vamos a leer todo el pasaje, pero después puede usted irlo a leer, Josué 7. Uno de los guerreros de Moisés, de Josué, tiene una gran tentación. Dice en el versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Vean ustedes la progresión ahí del pecado. Los vio, dice, lo cual codicié. Ya no solo los vio, en ese momento, todo lo que había en ese lugar, Dios había dicho que se tenía que quemar por completo. Pero este hombre, Acán, lo ve, lo codicia y luego viene y ¡pum!, cae y lo tomó. Y no solo lo tomó y dijo, bueno, lo voy a esconder en algún lugar, no, sino que se lo lleva a su casa y dice, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Así es que hasta se lo llevó a su casa. No sabemos si la esposa lo sabía o no lo sabía, pero esa situación estaba pasando en el pueblo. Y por esa circunstancia que Acán había hecho, los israelitas habían perdido una batalla muy importante y estaban en riesgo de que todos los demás enemigos los sitiaran y también cayeran en manos de sus enemigos. Por eso es que Josué estaba averiguando qué había pasado y Dios le reveló que había alguien que había tomado las cosas que no debía tomar. Así es que Acán llegó a rendirle cuentas a Josué y así se expuso. Yo lo vi, lo codicié y lo tomé. Fue en progresión el pecado. El pecado no es un evento, hermanas. Así es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber y reconocer qué es lo que a nosotros nos atrae para cortarlo, porque si usted pasa de ver, si usted sigue viendo, va a codiciarlo, va a desearlo y después va a tomarlo. Y es ahí donde se consuma el pecado y con eso
O sea, ni siquiera puede decir, ahí para. No, ya la consumación del pecado automáticamente trae la muerte, trae la separación espiritual de Dios. El pecado va en progresión. Esto se convirtió en un pecado activo. Pero veamos en qué terminó la historia de Acán. ¿Cómo termina la historia? Dice Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, o sea, no solo se llevaron a Acán, se llevaron el dinero, se llevaron el manto, el lingote de oro. ¿Y sabe qué, hermana? Como vimos con Eva, el pecado no se queda solo con la persona que lo comete, sino arrastra a todo lo que tiene consigo la persona. Y además dice, tomaron a sus hijos, no solo los varones, a sus hijas también, a sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Y saben qué pasó? Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Entonces, ¿cómo terminó la historia de Acán? Nuevamente, en muerte. Y ahí sí, no solo separación de su casa de Israel, sino la muerte física. Y también para Israel, recordemos que era muy importante la descendencia y que siguiera de generación en generación la historia, y esta familia terminó ahí. Fue arrasado todo. Arrastró toda su casa con su pecado. Porque no pudo parar. No pudo evitarlo, ¿verdad? Si hubiese, ¿qué decimos? El hubiera no existe. Por eso es mejor prevenir. Para que nosotros reflexionemos, podemos examinar nuestra vida, hermanos. Podemos detectar cuál es nuestra tentación. ¿Cuál es la tentación que estás enfrentando? La tentación en sí misma, hermanas, no es pecado. No es el punto lo que le atrae. El pecado es fracasar en resistirla. No poder pasar esa prueba aprobada. Ahí es donde está. Examinemos nuestro corazón, nuestro interior, para saber qué es la tentación que estamos enfrentando en el presente. Cada uno conoce su propia debilidad, hermano. Cada uno sabe qué es lo que nos cuesta superar. Ya hemos mencionado antes algunas, ¿verdad? Porque cuando se habla de la carne, cualquier cosa nos puede volver potencialmente pecadores. Pero conociendo la individualidad, no para todos lo mismo va a ser tentación. Pero eso que se produce en nuestro interior, ¿qué puede ser? Y al identificar nuestra tentación, podemos escribir, guardar, atesorar y mantener presente 3, 4 o los que usted crea convenientes, 4 límites, 4 precauciones que usted puede establecer para que pueda enfrentar esa tentación y rechazarla y decir no, no, no. Y ya sabe lo principal, cortar de raíz. No deje liberada. Si para usted la tentación es comer dulce cuando tiene diabetes, hermana, no compre dulce. Así de sencillo. Evítelo. No pase por esa panadería y evite el carrito que pasa ofreciéndole pan y las orejas y todo lo que trae dulce. Hay que evitarlo. Hermanas, como podemos también aplicar el mensaje de Santiago es en estos pasos. Evitemos culpar a Dios y a los otros de nuestros malos deseos, de nuestra concupiscencia, de lo que nosotros traemos dentro, porque Santiago nos ha enseñado que Dios no es el responsable,
Él no puede ser tentado y no tienta a nadie. También cuidémonos de pecar. Estemos atentas a cuál puede ser la tentación. Cuidémonos de pecar y seamos también conscientes de nuestro propio pecado. Hermanas, recordemos también las fuentes de tentación que hay. Satanás, el mundo y la carne. Esto lo podemos leer en 1 de Juan 2, 15, 16. Y por último, use la palabra de Dios como lo hizo Jesús ante su tentación. Si podemos ir a Mateo, el libro de Mateo, versículos 4:4. Cuando vino la tentación de Jesús, Jesús respondió, escrito está, en la primera tentación. En la segunda, Mateo 4:7, también Jesús contestó, escrito está. Y en la última tentación, Mateo 4:10, volvió a responder Jesús con la palabra que la sabía, por supuesto que sí. Y le dijo, escrito está. ¿Quiere que lo leamos? 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos la palabra de Dios que nos guía, nos enseña, nos dirige. Tenemos de viva voz lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así es que, hermanas, cuando estemos en momentos de tentación, usemos la palabra de Dios para poder fortalecernos y para poder resistir a la tentación, cualquiera que sea, según lo que ha dicho Santiago. Gracias, hermanas. El Señor nos siga hablando. Oremos. Padre Celestial,